Hola, bienvenidos a un nuevo video. Somos estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional de la materia de Inteligencia Artificial. Los integrantes son Antonio Villegas, Adrián Chicaiza y Jean Fuentes y mi persona Alexander Tupiz. En este video vamos a mostrar lo que es el aprendizaje automático. Objetivos: analizar los diferentes métodos por lo cual podemos agrupar la información estructurada. Identificar las funcionalidades de cada uno de los métodos propuestos. A continuación, existe un mapa por lo cual está el aprendizaje automático. Podemos encontrar algoritmos supervisados y no supervisados. En este caso, vamos a hacer uso para el algoritmo no supervisado, el uso del árbol de decisión y regresión lineal. Y para la parte del no supervisado, el método algoritmo de clustering, K-means y ECLAD. Aprendizaje automático no supervisado. Los algoritmos de aprendizaje supervisados basan su aprendizaje en un juego de datos de entrenamiento previamente etiquetados. Pero etiquetado entendemos que para cada ocurrencia del juego de datos de entrenamiento conocemos el valor de su atributo objetivo. Esto le permitirá al algoritmo poder aprender una función capaz de predecir el atributo objetivo para un juego de datos nuevo. Y las dos grandes familias de algoritmos supervisados son los algoritmos de regresión, cuando el resultado a predecir es un atributo numérico, y los algoritmos de clasificación, cuando el resultado a predecir es un atributo categórico. El árbol de decisión se trata de una vía de análisis que parte de la representación de manera gráfica de todos los sucesos que pueden derivar de la toma de decisión, y a su vez de todos los sucesos que se pueden derivar en cada uno de ellos. De este modo, los árboles de decisión se emplean para la resolución de problemas, sirven para organizar el trabajo, estructurar los canales de cálculo, y una de las características principales toma la decisión con mayor probabilidad de aciertos. El aprendizaje automático no supervisado, usamos lo que es el método clustering y ECLAD. El algoritmo de clustering tiene como objetivo agrupar los objetos de un dataset según su similitud, de forma que los objetos que hay dentro de un grupo sean más similares que aquellos que caen en grupos distintos. Finalmente, el algoritmo de ECLAD es utilizado en minería de datos sobre base de datos transaccionales que permiten encontrar de forma eficiente conjuntos de ítems frecuentes, los cuales sirven de base para generar reglas de asociación, y procede un identificador de ítems individuales frecuentes en la base. Este algoritmo se ha aplicado grandemente en análisis de transacciones comerciales y en problemas de predicción. Finalmente, los términos importantes a mostrar es Python, NumPy, Pandas, Matplotlib, DataFrame, CSV y las distintas librerías, lo cual nos permitió resolver los distintos métodos o algoritmos de clasificación y de predicción. Hola, hoy vamos a hablar de lo que es el aprendizaje supervisado más un ejemplo con un árbol de decisión. Pero primero, ¿qué es el aprendizaje supervisado? El aprendizaje supervisado no es más que el envío de un conjunto de datos, en la cual la denominamos como etiquetados, en la cual ya sabemos la solución al problema. De manera que entrenamos estos datos para que nos proporcionen un resultado. Los datos de entrenamiento consisten en dos pares de objetos, o los datos que son de entrada y los otros que son de salida. Los resultados que nosotros deseamos para los datos de la salida, muchas veces, o mejor dicho, no tenemos que realizar una programación explícita para obtener estos resultados. En el ejemplo de hoy vamos a observar un conjunto de datos que recopilamos en un dataset. Esto tiene que ver con las enfermedades, un pronóstico y las posibles causas que puede darte este tipo de enfermedades. Es un pequeño dataset y vamos a comenzar con la explicación.
Primero vamos a hacer la creación del árbol de decisión con las siguientes importaciones. Importamos el pandas, le damos un alias del PD, creamos una variable llamada enfermedad y simplemente leemos nuestro CSV. Nuestro CSV lo vamos a subir en la parte de files, ya que estamos usando el Colab. Lo tenemos aquí. Este dataset también lo subiré para que lo puedas probar tú también. Simplemente lo subimos. Ya. Ahora simplemente podemos copiar la ruta para para poder mostrar nuestro dataset. Añadimos el encode Unicode Escape. Esto es para que no nos produzca algún tipo de error por lo que serían caracteres especiales como la tilde. Entonces le damos al ejecutar, vemos que no nos da ningún problema. Ahora simplemente de esta variable realizamos la lectura de los primeros 5 datos que nos presenta. Podemos ver lo que sería nuestro el pronóstico, podría ser una infección micótica, una alergia, una reacción a drogas, y esto podría ser tanto por una picazón o por los diferentes diagnósticos que se le puede dar. Ahora, vamos a presentar una pequeña información de todo este dataset. Vemos que tiene 41 entradas, tiene 133 columnas que serían los tipos de diagnóstico que pueden tener. Vemos que existen 132 tipos de datos que son integer de 64 bits y uno de objeto, que vendría a ser esta columna del pronóstico. Eh, Ahora vamos a definir lo que son nuestras variables predictoras y las variables a predecir, lo que ya te comenté como las variables de entrada y las variables de salida. Como variables predictoras vamos a usar las variables que vienen a ser los de tipo integer 64 para lo que vendría a ser los diagnósticos para este tipo de enfermedad. Utilizamos la variable X, utilizamos la base de datos que sería enfermedad.ilog. Aquí lo que estamos haciendo es denotar de que vamos a utilizar todos estos tipos de datos que son de integers de 64 bits. Hacemos desde la columna 1 a la 63. Y para las variables a predecir, que son las que queremos como resultado, vamos a utilizar la variable Y, la base de datos de enfermedad, y vamos a utilizar la variable de tipo objeto, que sería la columna 0, que serían el pronóstico con cada uno de sus nombres. Y simplemente para comprobar de que nos esté cogiendo los valores de manera correcta, simplemente imprimimos la variable X y vemos que está tomando todas las variables que tienen un número, las que serían del integer 64, desde la columna 1 a la columna 64. ¿Ya? Una vez hecho eso, comenzamos a dividir nuestros datos y comenzamos a crear las tablas de testing y training. ¿Esto cómo lo hacemos? Lo hacemos desde el sklearn.model selection, importamos el train test y el train test split, creamos las variables de entrenamiento y de testeo, les damos un tamaño y eso sería todo. Ahora simplemente vemos la información de nuestras variables de entrenamiento en la variable X. Ahora vamos a comenzar a crear el modelo para nuestra decisión. ¿Cómo hacemos esto? Aquí he dejado comentando cada uno de los pasos para que te puedas guiar de mejor manera. Primero, importamos el sklearn.tree y lo importamos de la Decision Tree Classifier. Y ahora llamamos al constructor. Aquí simplemente creamos una variable que la vamos a llamar por momento árbol. Usamos el import que hicimos de Decision Tree Classifier y le damos un maxdepth de 12. ¿Qué es este maxdepth de 12? Recordemos que en nuestra base de datos existen 132 columnas. Aquí podemos delimitar a cuántas columnas queremos ver, lo que vendría a ser el número de ramas. Para este pequeño ejemplo vamos a hacerle hagámosle de 8 ramas. Y ahora simplemente entrenamos nuestro modelo. ¿Cómo hacemos el entrenamiento del modelo? Simplemente creamos otra variable que se llama árbol de enfermedad. Llamamos aquí a nuestro constructor y le ponemos un feed con las variables de entrenamiento y testeo que definimos anteriormente. Le damos a ejecutar y vemos que no nos da ningún problema. Y por último, importamos la librería matplotlib.pyplot, le damos un alias de plt y el sklearn.tree para poder graficar lo que sería nuestro
nuestra dataset en un árbol de decisión. Primero, indicamos las dimensiones de nuestro gráfico, esto con una variable fig, el plt.figure y el tamaño en píxeles. Y ahora simplemente usamos el import tree, le ponemos .plot tree para que sería la función con la que vamos a graficar. Llamamos a nuestra base de datos que hemos creado anteriormente, lo que sería ser nuestro modelo. En feature names, lo que estamos llamando vendría a ser los diagnósticos para el tipo de enfermedad, lo que serían las columnas del 1 a la 133. Y en el class name simplemente llamamos lo que sería el nombre de nuestro pronóstico o de la columna 0. Y por último, usamos el plt.show para poder graficar. Le damos a ejecutar y podemos ver el número de ramas y todas las imágenes. Ya. Aquí podemos, como no se puede ver de mejor manera la imagen, vamos a ejecutar el siguiente código para poder descargar la imagen y poderla verla de mejor manera. Utilizamos el fig.savefig y le ponemos un nombre cualquiera y le ponemos png y le damos ejecutar. Vemos que se va a guardar en esta sección del color. Como podemos ver, está aquí. Le vamos a dar a descargar y simplemente abrimos la imagen. Como podemos ver, nos dice que si la ansiedad es menor a 0.5, puede que tenga una infección míctica. Asimismo, si este valor sobrepasa, podría tener ictericia, y si es menor, podría tener una infección mítica con estos tipos de valores. Podemos ver que si depende de cada tipo de valor, podría tener ERGI, varicela, podría tener colestasis crónica, etc. Bien, buen día. Vamos a proceder a explicar lo que es un algoritmo de aprendizaje supervisado. En este caso vamos a valernos de un dataset llamado Boston. Vamos a proceder. Ya, como primer paso vamos a hacer la parte de la importación de todas las librerías que vamos a ocupar para este ejercicio. En primer lugar vamos a ocupar NumPy para la parte del tratamiento de los datasets que vamos a hacer a continuación. También vamos a hacer la parte de Matplotlib para la parte del manejo de los gráficos que vamos a ir generando. También vamos a valernos de sklearn para dos cosas. En este caso vamos a valernos para lo que es el algoritmo de regresión lineal y también para sacar un dataset. Y a continuación vamos a empezar. Como primer paso vamos a traernos el dataset desde el sklearn. Sklearn nos ayuda ya con unos datasets previamente que vamos a poder encontrar en esa librería. Entonces lo que hace es directamente descargarse y traernoslos a nuestro ejercicio. En este caso vamos a ocupar un dataset llamado Boston con esta simple línea de código para cargar el dataset. Entonces cuando le carguemos, faltó cargarlo. Ya, cuando le carguemos, lo que vamos a recibir es todo el dataset. De momento esto es bastante confuso de leer. Se podría llegar a hacer, pero hay formas más simples de hacerlo. En este caso vamos a empezar sacando las keys. Esto nos devuelve lo que de por sí nos trae el dataset, que es data, target, feature names y una descripción simple. Así que vamos a sacarlo de descripción. En description nos sale cuántos datos hay y cuántos atributos tiene este dataset. En este caso nos damos cuenta que tiene bastantes datos de años, de pesos, de distancias de centros de empleo de Boston. Nos da también el crimen dentro de una capital del pueblo de Boston. O sea, son datos que ya están dentro de nuestro dataset y que vamos a poder utilizar para hacer este tipo de entrenamientos. Así que aquí nos vamos. Aquí también vamos a sacar el shape para que de manera más clara y precisa nos muestre qué dimensiones tiene el dataset con el que vamos a trabajar. Y después vamos a sacar el número de las columnas, que son los que nos salen acá. Todas las 13 de acá nos van de forma más simple y de una forma simplificada, nos van a aparecer aquí. A continuación vamos a crear el valor de X. En este caso, lo que va a hacer es que nos va a sacar la información y la va a guardar en una variable, que en este caso va a sacar de la quinta columna, que en este caso es Nox.
y Y va a ser el target total de todos los datos que se almacenaron en el atributo target del aquí de target que encontramos acá arriba. Entonces, esos son los primeros datos que vamos a sacar de este dataset. Bien, y ahora con los datos, con nuestras dos variables ya previamente establecidas, vamos a pasar a hacer un pequeño vistazo de lo que sería nuestro dataset o de lo que serían este X y Y. Y vamos a darnos cuenta que los datos están muy dispersos y que en sí nos van a dar, este dataset en específico nos va a dar un promedio de error bastante alto. Pero vamos a continuar con eso. En este caso vamos a valernos del train test split para separar los datos y darles un tamaño, en este caso un 20%, con el cual vamos a irle separando y vamos a sacar estas variables que luego vamos a ocupar en la parte del algoritmo de regresión lineal. Vamos a definir el algoritmo que vamos a utilizar. En este caso, como ya dijimos, vamos a ocupar el algoritmo de regresión lineal simple, por lo cual vamos a traer eso y guardarlo en una variable. De esa variable vamos a que entrenarle con el fit con las dos variables previas que sacamos, que era xtrain y xtrain, que podemos ver aquí. Vamos a hacer que este, por así decirlo, algoritmo nos dé una predicción y vamos a guardar esta predicción en gpredict, como nos podemos dar cuenta aquí. Y ya con esto, lo que nos va a devolver va a ser lo que tenemos acá abajo y que vamos a ponerlo dentro de de un gráfico para que se vea de manera de una mejor manera un ejemplo de cómo se va a ver de forma gráfica. En este caso, como nos damos cuenta, es diferente, ya que acá se verían que eran datos más dispersos y lo que se busca es que la línea y todos los puntos que están dentro terminen estando dentro dentro de la línea. Pero como ya dijimos anteriormente, lo que nos damos cuenta es que sí hay un poco de dispersión en cuanto a los datos. Y también para darnos cuenta de esto podemos imprimir el método score para ver qué tan preciso fue el algoritmo al momento de hacer este entrenamiento. Como podemos darnos cuenta, no es una precisión demasiadamente alta, pero es bueno para después tener en mente qué tipo de algoritmos es preciso para cada tipo de dataset. En este caso, con esto queda concluido nuestro ejemplo del algoritmo de entrenamiento supervisado. Como podemos darnos cuenta, se maneja por etiquetas, que son las que previamente sacamos acá y mandamos acá. Entonces eso sería todo. Aquí podemos darnos cuenta de nuestro pequeño gráfico con Matplotlib. Gracias. En este caso, vamos a indicar el aprendizaje automático no supervisado. Para este punto, hicimos uso del algoritmo de clustering y con el método de k-means. En la primera celda hacemos la parte de las importaciones de las librerías que vamos a hacer uso. NumPy nos va a permitir lo que es el cálculo científico, Pandas, el análisis de datos del dataset. El Matplotlib es una librería que nos permite la gráfica en un estado profesional. Y el From Scale Cluster Import Commands nos permite para lo que es el método del algoritmo de clustering. Y el Matplotlib inline es para la ejecución de la gráfica al momento de ir ejecutando y depurando la parte en el Colab. En esa parte vamos a subir nuestro archivo, que en nuestro caso se llama contaminación atmosférica, a la parte del Colab. En este caso, luego de tener ya subida el archivo con cualquier extensión, en nuestro caso CSV, vamos a hacer el uso de la lectura usando lo que es Pandas. Vamos a hacer la lectura de la parte del CSV y vamos a almacenar en la variable tarjeta. A continuación, damos una información del dataset. En este caso nos muestra que tiene 41 filas y 7 columnas. Cada una de las columnas tienen diferentes tipos de datos, tanto enteros como flotantes.
Seguidamente, usamos el método .head que nos permite ver las columnas y las filas del dataset. En este caso, si nosotros queremos delimitar a ciertas filas, podemos ponerles 10 filas. En este caso nos muestra lo que son las 10 filas. Caso contrario, si no se le coloca nada, el método por defecto nos mostrará las 5 primeras filas. A continuación, vamos hacer uso del método drop que nos va a permitir ir eliminando factores o columnas que no vamos a hacer uso en lo que es el método de clustering. En esa parte lo que no vamos a usar es la contaminación del CO2. Para eso vamos a copiar el mismo nombre y vamos a colocarle en lo que son paréntesis y corchetes. Y toda la información nueva será guardada en la nueva variable tarjeta variables. A continuación, vamos a describir lo que es la variable tarjeta variables. En este caso nos mostrará resultados estadísticos descriptivos de cada uno de los factores o columnas. Luego, normalizamos lo que son los valores de las características. En este caso vamos a hacer el uso de una resta, que es restar las celdas menos el valor mínimo que se encuentren en las columnas. Asimismo, eso se divide para el valor máximo que se encuentren en las columnas menos el valor mínimo. Luego de realizar la normalización de los valores, damos a conocer lo que es la nueva tabla. Lo que nos permite es dar a los valores mínimos de las columnas un valor de 0 y a los valores máximos un valor de 1. A continuación, les mostraré la parte descriptiva de la variable tarjeta norm. En este caso, verificamos que los valores mínimos es de 0 y los valores máximos es de 1 de cada una de las columnas de los factores como temperatura, fábricas, habitantes, velocidad de viento, lluvias y días de lluvia. Seguidamente, vamos a crear una lista vacía, puesto de que el for que muestro aquí nos va a permitir lo que es tener una idea del clustering óptimo para lo que es la graficación. En este caso, vamos a crear diferentes cantidades de agrupación asignando a la variable i en un rango de 1 a 11. En CaseMint vamos a guardar el número de clúster que van a ir variando conforme cambia la variable de i y tiene lo que es un máximo de iteraciones de 300. Luego optamos el método en el objeto con el punto fit y obtengo lo que es el valor del arreglo dentro del modelo. Seguidamente usamos la librería Matplotlib para lo que es la gráfica. En este rango damos el rango que es de 1 a 11 de la lista. Vamos a poner lo que es un título. En este caso se llama codo de Jambu, que nos permite verificar la similitud entre los individuos. La parte de los ejes, del eje X y del eje Y, que en el eje X es el número de clúster, y en el eje Y el nombre de la lista, que en este caso es WCSS. Bueno, en este punto tenemos que describir la gráfica. En este caso podemos verificar que a mayor número de clúster, el número de WCSS disminuye. Bueno, es una gráfica que nos permite saber el clúster óptimo para lo que es el método. En este caso nosotros podemos verificar que en el punto 5
tenemos lo que es lo que va disminuyendo determinadamente. En este caso, en el punto que está en el punto 4, en el medio de 6, podemos verificar que el declive no es muy drástico. Entonces, con eso podemos concluir que el número de clúster es 5, dado que dado que no, dado que en ese punto lo que va disminuyendo no es muy drástico. Con eso, entonces podemos concluir y podemos quedarnos que el número de clúster es 5. A continuación, vamos a crear el modelo, que vamos a poner lo que es el número de clusters que elegimos en la parte del codo de Jambu y con el máximo de iteraciones de 300. Aplico el modelo creado al objeto y seguidamente vamos a crear una nueva columna que se llama K-means cluster. En este caso, eso va a ser igualada a toda la información que se encuentre que se encuentre en labels del objeto clustering. Entonces, en este caso, vamos a mostrar con el punto G toda la información que se nos propone al crear la nueva columna que se llama K-means cluster. Verificamos y en este caso procedemos a aplicar el análisis de componentes para lograr idearnos cómo se forman lo que son los clusters. En este caso importamos el PCA. Vamos a hacer uso de lo que son dos componentes de la parte de la tarjeta NOR. En este caso vamos a crear lo que es un data frame con las columnas componente 1 y componente 2. Vamos a concadenar la parte de la tarjeta DF y la parte del K-means cluster. En este caso se muestra los factores creados como componente 1, componente 2 y el K-means cluster, que es el método. A continuación, y para finalizar, vamos a crear lo que es los clústeres en una gráfica. Primeramente, hacemos uso del método de figure que nos va, que vamos a dar las dimensiones de 6 por 6. Y vamos a, dentro de la misma imagen, vamos a cargar otras imágenes que son los clusters. En el eje X y en el eje Y, en el eje X vamos a colocar lo que es el nombre del componente 1 y en el eje Y, componente 2. Vamos a poner la fuente, que es igual a 15, y lo que es un título para la gráfica, en nuestro caso, componentes principales. Ponemos lo que es la fuente, en este caso 20, la letra un poco más grande. Y seguidamente, para darle lo que es color, vamos a crear lo que es un array, colocando los tres colores, que es el azul, el verde y el tomate. En este caso, damos a cargar lo que está la información en la tarjeta del componente 1 y del componente 2. Y vamos a cargar lo que son el array de colores para la que es el PCA nombres tarjeta conjuntamente con el K-means cluster. La parte de aquí nos va a servir para dar la dimensión o longitud de radio de cada uno de los círculos. En este caso podemos verificar que nuestra gráfica, usando lo que es el algoritmo de clustering, el K-means, nos permite realizar lo que es una clasificación de individuos similares, agrupando en ciertos factores. En este caso, lo que podemos concluir es que cuando los clústeres sean más similares, los clústeres se van alejando más. En este caso podemos verificar que el punto verde de aquí
con el punto de acá tienen que ser muy similares, dado que nos permite describir la teoría de que mientras un individuo sea más igual, los clústeres se van más alejando. Con esto puedo concluir la parte de lo que es un aprendizaje automático no supervisado con el algoritmo de clustering usando el método K-means. Muy buenos días, tardes o noches en el momento que se encuentran viendo este video. Mi nombre es Jean-Pierre Fuentes y voy a presentarles un trabajo acerca de la inteligencia artificial, enfocándome más en los algoritmos de aprendizaje no supervisado. Bien, voy a plantearles un escenario en el cual se sientan un poco familiarizados para entender más a fondo de lo que estoy hablando, o de lo que voy a hablar a continuación. Bien, no sé si les ha pasado que, por ejemplo, acuden a un supermercado como Tía o Supermaxi, Santa María, claro, con un objetivo de comprar ya sea un producto o cierto límite de productos, pero mirando las promociones o mirando lo que tienen esos locales para ofertar, terminan saliendo o adquiriendo más productos de los que tenían pensados en un inicio. Bien, a menudo se suele ver o observar estas promociones que suelen emplear estos mercados o estos sitios y muchas veces resultan bastante atractivos, ya sea que a veces tienen bastante relación o poca relación, pero realmente es un producto que es necesario, se va a necesitar en un día específico. Bien, pero más a fondo, ¿cómo se realiza este análisis? O esta comparativa o esta unión entre esos productos. Pues bien, esto se realiza mediante una inteligencia artificial o el machine learning, el cual utiliza ciertos algoritmos mediante datos estadísticos, los procesa y obtiene una conclusión o un resultado, el cual es esta relación de la que estoy hablando. En muchos entornos esta relación es benéfica y en otras es no tan benéfica o resulta un total fracaso. Pero claro, eso no es lo que se espera y es por eso que los procesos o los algoritmos se relacionan o bueno, se entrenan para evitar esta cantidad de fallos y hacer que esto sea totalmente benefactorio. Bien, lo que vamos a hablar es acerca de este análisis que se realiza enfocándose en las cestas de supermercado. Y vamos a comenzar hablando un poco acerca de las reglas de asociación. ¿Qué es esto de reglas de asociación? Bueno, las reglas de asociación pertenecen a un grupo o una división en el tema de aprendizaje no supervisado. ¿Qué es este aprendizaje no supervisado? Bueno, existen aprendizajes supervisado o sin supervisión. El aprendizaje supervisado, básicamente una característica es que se necesita etiquetas para elaborar estos algoritmos, o sea, mediante, por ejemplo, el nombre o la frecuencia de compra o el precio, se hacen algunos procesos y se obtiene una conclusión. En cambio, en el aprendizaje no supervisado no es así, ya que carecen de etiquetas. Y bueno, existen algoritmos que, por ejemplo, se basan en analizar las características de una imagen. Por ejemplo, mando a entrenar las características que tiene, bueno, la apariencia de un mono y las comparo con otras imágenes, ya sea un perro o gato. Y acorde al entrenamiento que tuvo este algoritmo, me va a predecir si es que se trata de un mono o es totalmente un animal diferente. En este tema, bueno, esa es la clasificación de agrupación. En este cambio es la de asociación. Y comienza con las reglas de la asociación. Bien. Estos tienen como objetivo encontrar una relación dentro de un conjunto de transacciones. Siendo más concretos, es los ítems o los atributos que tienen que ocurrir de forma conjunta, como ya les he estado hablando con el ejemplo de la cesta de comida. En este contexto, el término de transacción se hace referencia a cada grupo de eventos que están asociados de alguna forma. Por ejemplo, los libros que se compra o se adquiere un cliente en una librería, las páginas web visitadas por un usuario, las características que aparecen de forma conjunta o la cesta de comida, que ya es lo que he estado hablando. Bien, como partes de esta regla de asociación, obtenemos un antecedente
y un consecuente. El antecedente podemos decirle un sí y el consecuente es un entonces. Bien, más a profundidad, ¿qué significa esto? Un antecedente es un elemento que se encuentra dentro de los datos que vamos a mandar a analizar. Y un consecuente es el elemento que se obtiene después de la combinación de estos antecedentes. Ya sea, por ejemplo, la unión de un producto de limpieza con otro de algo, un complemento, por decirle de cierta forma. Tampoco vamos a unir cosas que no tienen mucha relevancia, mucha coherencia. Bien, lo que creen estas reglas o el objetivo principal es buscar patrones en estos datos que sean frecuentes y utilizando criterios de apoyo y confianza para identificar las relaciones más importantes. ¿Qué es esto de apoyo y confianza? Bueno, el apoyo es la indicación de la frecuencia con las que los elementos aparecen en la lista o en los datos. Y la confianza indica el número de veces que tiene una afirmación, es decir, una frecuencia, o que aparece en esta lista. También obtenemos una tercera variable, la cual se llama fit, la cual va a comparar la confianza con una confianza esperada. Esto podríamos decirle como un entrenamiento entre lo que tenemos y lo que se espera obtener. Bien, ya para centrarnos, tenemos dos algoritmos de los que vamos a hablar. Uno es el algoritmo a priori y otro es el algoritmo ICLAD, del cual se desarrolla este video. Bien, vamos a definir el algoritmo a priori. El algoritmo a priori fue uno de los primeros algoritmos desarrollados para la búsqueda de reglas de asociación y sigue siendo uno de los más empleados de la actualidad. Este cuenta con dos etapas, la cual es identificar todos los elementos o los ítems que ocurren con una frecuencia por encima de un determinado límite. Y la otra es convertir estos ítems con una frecuencia en regla en base a la regla de asociación. Este algoritmo es muy utilizado para la minería de datos sobre las bases de datos transaccionales, las cuales permiten encontrar de una forma eficiente conjuntos de ítems frecuentes, las cuales sirven para generar estas reglas que les comenté. Bien, más a profundidad, este procede identificando los ítems frecuentes de una base y los extiende a un conjunto mayor. Cabe aclarar que entre este algoritmo a priori se suele trabajar con varios datos, con una cantidad moderada de datos, pero con un pequeño limitante, el cual es bastante lento. Por ejemplo, aquí tenemos unas características de este, el cual es, bueno, y la gran importancia que tiene dentro de la minería de datos. También se utiliza en temas, por ejemplo, de predicción o de un centro médico. Es fácil de implementar, más fácil de todos los algoritmos que existen en base a la regla de asociación. No requiere datos etiquetados por el simple hecho de ser un aprendizaje no automatizado. Y lo malo, podemos decirlo, que es muy lento y se requieren muchos escaneos en la base. Bien, ya que nosotros nos centramos en mostrar el algoritmo de ICLAD, vamos a, bueno, se considera este algoritmo la mejora o una evolución de este algoritmo de a priori, puesto que este explora un conjunto de datos y encuentra estas relaciones de frecuencia en un umbral determinado. Y se considera una mejora básicamente ya que se realiza una búsqueda a profundidad y no por amplitud. Ya que el algoritmo a priori se utiliza en elementos basados en producto, pero en el algoritmo ICLAD la transacción es transmitida por los elementos. Pero claro, también tiene una pequeña limitante. Si bien es más rápido que el algoritmo a priori, este algoritmo tiende a utilizarse con datasets más pequeños, puesto que no tiene mucho aguante, no tiene mucha potencia para trabajar con datos mayores o, digamos, superiores como sí lo tendría el a priori. Bien, para ilustrar esto de mejor manera, vamos a realizar una práctica en el entorno de Jupyter Notebook. Como se puede observar, tenemos el entorno de Jupyter Notebook, en la cual se ha realizado el código para implementar este algoritmo de ICLAD. Bien, comenzamos por instalar, esto puede omitirse si es que ya se tiene esta instalación, pero como realmente se utiliza en entornos nuevos o es un algoritmo que no se conoce, no es muy familiarizado, para las personas que recién están entrando o miscuyéndose en este tema de inteligencia artificial, importamos o descargamos estos paquetes para no tener conflictos en un futuro. ¿Ok?
que es install PyICLAD, que es la librería que contiene el algoritmo. NumPy, que es una librería que nos va a permitir tratar los datos numéricos, hacer los array, vectores. Pandas nos permite trabajar con CSVs o data frames. Y Plotly nos ayuda con este tema de los algoritmos. Bien, comenzamos por la importación de este dataset. Voy a servirme de la librería que ya le he comentado anteriormente, que es CICLAD, el cual contiene un ejemplo de un dataset ya preparado. Por ejemplo, aquí podemos observar, bueno, esto es, bueno, descargamos este dataset de ejemplo 2 y lo introducimos en una variable market basket y obtenemos los datos. Y imprimimos este dataset. Si bien aquí a primera vista puede ser pequeño, realmente la realidad es distinta, puesto que este dataset contiene 7000 elementos. Como se puede ver aquí, yo estoy obteniendo 50 de los mismos, o estoy obteniendo 100. Aquí se puede ver. Bien, acorde a esto de los datos NaN, significa que no existe un registro en esa casilla, y es por eso que no se muestra. Por ejemplo, puede ser columna 1, columna 2, si se muestran elementos, pero en los demás no, porque, bueno, solo en determinadas filas se ha llegado a concretar esta mayoría de elementos. Bien, para tener un detalle más preciso, vamos a introducir esta función que es .info en nuestro dataset, en la cual obtenemos una información más robusta o más completa. Por ejemplo, aquí ya determinamos que esta tiene 7 columnas y todo es de tipo object. Bien, por ejemplo, ahora vamos a implementar este módulo que ya se ha descargado anteriormente. Lo introducimos en una variable de transacción ICLAD y importamos esta clase. ICLAD, paréntesis, data es igual, e introducimos nuestro dataset, data market, y le hacemos esta creación. ¿Para qué se hace esto? Bueno, debido a que existe nuestro dataset es netamente de tipo string, pues nosotros vamos a intercambiarlo, vamos a transformarlo para que los datos nos muestre en tipo int o un binario, que es lo que nos interesa. ¿Por qué? Porque vamos a obtener la frecuencia de estos datos, con la que estos datos se repiten o se muestran en las filas que existen en nuestro dataset, como lo podemos ver a continuación. Bien, ya se han reemplazado estas filas y se han vuelto columnas, con el objetivo de obtener el número con los cuales se muestran estos apartados. Por ejemplo, aquí vemos que casi la mayoría está en 0, pero la realidad es otra. Vamos a ver ya a continuación, por ejemplo, en esta lista de aquí. Aquí tenemos 3000 columnas, 3000 registros delimitado porque no va a tardar bastante el proceso. Entonces lo limita a 3000. Entonces, ejecutamos esta función, la cual, bueno, más que nada es un traspaso de estos elementos de este binario a una variable nueva, llamada items total. Y aquí obtenemos la frecuencia que tienen los elementos. Por ejemplo, goma de mascar son 27 existencias, o frecuencia de 27 veces que se ha aparecido en esta lista. Las zanahorias, que son 32. Mentas, chili, mushrooms, sopa, espagueti, sopa en lata, arroz, etc. Aquí son las mayores frecuencias, la frecuencia desde la más mínima a la más alta de todo el dataset. Bien, aquí lo que vamos a hacer es listarlos por columna. O sea, ¿cómo se le relaciona esto? Bueno, por orden de existencia vamos a obtener toda esta frecuencia, pero no sumada, o sea, solo por aparición. Por ejemplo, comenzamos con el elemento 0, son 7 existencias, y luego vamos progresando en esta parte. No obtenemos una suma completa como en este caso, sino que vamos observando, vamos fragmentando por estos 3000 datos y vamos a observar cuáles son las cantidades de veces que se ha aparecido en el dataset. Aquí obtenemos, por ejemplo, 20 registros. Queremos obtener 40. Obtenemos los 40. Y arriba igual es un comprimido, ya es una sumatoria total. Bien, en esta parte es al menos la más interesante. Bueno, la que visualmente es la más conocida, la más entendible. Porque nosotros vamos a obtener, por ejemplo, el top 10
o top 20, top 5, top 3 de los elementos que son más mencionados o que se repiten de forma frecuente. Lo que tenemos que hacer es, bueno, crear una variable de f y utilizar el paquete de pandas. Hicimos un data frame, le ponemos de clave ítems y transacciones. Transacciones es la frecuencia que se están repitiendo los elementos e ítems es el nombre del elemento como tal o del producto. Bien, aquí hacemos un sort. ¿Para qué? Esta función sort es para ordenar estos elementos de forma ascendente. Y aquí lo que hacemos es darle un color en base al número total de elementos que existen. Por ejemplo, el menor es un color blanco y el mayor es un color azul encendido, como se menciona aquí. Eso puede cambiar de color, pero para nosotros debemos utilizarlo de esta forma. Bien, aquí he obtenido los 10 o el top 10 o los 10 elementos más famosos o conocidos de aquí. Puedo obtener el top 20. Aquí se muestra la frecuencia. Ya podemos tener un análisis, una deducción de esto. O podemos obtener un top 5, que es lo más recortado, lo más minúsculo, lo que más se suele ver. Bien, podemos ver que el agua mineral es lo que más se prioriza por la gente o por, bueno, este grupo de usuarios o clientes, los cuales han realizado esta compra, seguido de espagueti, huevos, chocolate y papas fritas. Aquí podemos ya deducir que la relación con la que vamos a obtener o vamos a terminar es la de unir el agua mineral y el espagueti. Pero claro, esto se ha hecho más notoriamente para trabajarlo por esta vista y que sea un poco más ameno. Ya aquí vamos a mostrar una vista completa de todos los productos que existen en el dataset y vamos a representar la frecuencia en cuadros acorde al color que ya vimos, este gradiente del color azul. Y el tamaño de los cuadrados o de los rectángulos va a ser acorde a la frecuencia que tiene cada uno. Para hacer esto importamos la librería de Plotly y esta librería nos permite trabajar con vistas. Creamos la figura, vamos a utilizar un trimap. Importamos la figura, enviamos las variables que nos interesan, en este caso son los ítems, los cuales contienen los elementos, las transacciones, que es la frecuencia. Y el color de la escala va a ser de blue. Realizamos esto y aquí obtenemos ya un informe más detallado. Por ejemplo, si nosotros nos quedamos en la casilla de Mineral Water, podemos ver que las transacciones han sido 711 y que el ID es Mineral Water. Por ejemplo, tenemos espagueti, lo que ya se mencionaba, 540 transacciones. La menor, que es vegetales mixtos, que son 59 existencias. Muffins tiene 69 existencias. Los tomates tienen 206. Los panqueques tienen 236. Y los vegetales fríos tienen 276. Listo. Ahora vamos a obtener esta relación que ya les he comentado anteriormente y es el punto de interés de este video. Pero claro, vamos a realizar unas especificaciones o unas características que tienen que tener en cuenta para realizar este algoritmo de la mejor manera. Pues bueno, la generación de esta regla de asociación se necesita definir 3 aspectos. El soporte mínimo, que es el porcentaje mínimo de existencia que debe de tener estos elementos. Por ejemplo, un 5%, un 10%, un 25% de lo que sea. Siempre el porcentaje mínimo se suele usar el 5%. No pasa CDI, pero bueno. Las combinaciones mínimas. Este campo también es un poco importante debido a que, por ejemplo, si mientras más combinaciones nosotros realizamos, va a realizar un mayor proceso, un proceso más tardío, o puede que, por ejemplo, aquí perdamos la conexión, se nos va a internet, entonces tenemos que reiniciar el proceso. Entonces siempre es prioritario realizarlo con dos combinaciones o 3. Las combinaciones máximas es el número máximo de combinaciones que se va a realizar, no está mucho sitio. Bien, aquí definimos estos parámetros. Por ejemplo, el mínimo soportado, que ya lo comenté, que es 5%. La combinación mínima, que es 2. Y la máxima también se mantiene en este punto, es de 7. Combinación de 2, combinación de 3, es escalable. Comenzamos con una combinación de 2, sigo 3, 4, 5, 6, 7. Si comienzo con una combinación de 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es secuencial. Bien, aquí definimos los parámetros que vamos a enviar. Rule índices, rule sport, enviamos nuestra variable a entrenar
y enviamos los parámetros, el mínimo, la combinación mínima, la combinación máxima. Y un separador que puede ser cualquier carácter, puede ser una i o puede ser un guión, un slash, si es que así lo deseo. Bien, no voy a poder compilar este proceso debido a que es bastante tardío. Llevo unos 40 minutos y eso que estoy realizando solo dos combinaciones en un inicio, imagínense unas 5 o 6. Bien, y como resultado, ya se lo habían esperado, se obtiene que la relación más acorde o más esperada, más popular, es la de unir el agua mineral y el espagueti, debido al número de existencias que existen en este dataset. Claro, esto puede variar acorde a la semana, al mes, en el cual se decida emplear este algoritmo y, por ejemplo, relanzar estas promociones. O también se puede como que fragmentar estos datasets en cuanto a la categoría. Por ejemplo, se puede realizar únicamente en alimentos, luego productos de limpieza, productos para el hogar, vestimenta, aseo, etc. Bien, más que nada, este ha sido el video explicativo de cómo incorporar o implementar este algoritmo para trabajar mediante transacciones. Espero que les haya sido de utilidad este video y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.